Continuamos con nuestra exposición a la carta de Pablo a los romanos. Ya la semana pasada iniciamos el capítulo 8 con esa declaración poderosa del apóstol Pablo que dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después de esta maravillosa declaración, Pablo sigue hablando a sus amigos cristianos de Roma, a sus hermanos, sobre este asunto tan importante que es la batalla que tenemos todos aquellos que hemos recibido una vida nueva, una regeneración del corazón. Esa batalla que es contra el pecado, contra esa otra parte que aún está en nosotros, que es la carne. Hemos llegado al versículo 5 y quiero que meditemos los versículos del 5 al 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En estos pocos versos que acabamos de leer, hay dos palabras que aparecen una y otra vez. Las palabras carne y la palabra espíritu. Nosotros no podemos llegar a comprender bien la idea que quiere expresar el apóstol Pablo si no entendemos en qué sentido se están usando estas palabras. Primeramente, hermano, quiero hablar sobre en qué sentido Pablo usa la palabra carne. ¿Qué es la carne? En el griego, la palabra que Pablo usa en estos versos es la palabra sarx, que quiere decir literalmente eso, carne. Pero Pablo en sus diferentes cartas habla de tres maneras diferentes. Usa esta misma palabra carne, pero en tres sentidos diferentes. ¿En cuál de ellas está hablando ahora? Bueno, en algunas ocasiones el apóstol Pablo usa la palabra carne en sentido literal. Cuando habla de la circuncisión física en la carne, él está haciendo referencia a la carne como el cuerpo, como el tejido del cuerpo humano. Eso es de manera literal. Otras ocasiones el apóstol Pablo habla con esta palabra para referirse a la percepción de las cosas desde el punto de vista humano. Por ejemplo, en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 3, Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesucristo bajo la percepción humana, Jesucristo bajo la percepción humana era del linaje de David según la carne. Ese es el segundo sentido en que Pablo la usa. Pero otras veces, como en este capítulo 8, Pablo usa la palabra carne para hablar de una vida que es opuesta a la vida del cristiano, a la vida de Dios, a la vida que es agradable a Dios. Una vida que está en oposición a Dios. Eso es lo que vemos en el versículo 8 que leímos, por ejemplo, ahorita. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Está usándolo en ese sentido. Aquí carne significa un estilo de vida opuesto a la vida que deben de llevar los hijos de Dios. Vivir conforme a la carne, ¿qué es? Vivir conforme a la carne, queridos hermanos, es llevar una vida gobernada por los deseos de esa naturaleza pecaminosa que hemos estado hablando. Tenemos ahora que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Sin embargo, ahí está otra naturaleza en nosotros, resistiendo, oponiéndose a la nueva naturaleza. Bueno, vivir conforme a la carne es vivir gobernados por esa naturaleza pecadora. La carne, hermanos, representa lo más bajo de la naturaleza humana. ¿Qué somos? Bueno, podemos decir, es que soy de Dios, soy una nueva criatura. Sin embargo, lo soy en presencia del pecado. En presencia, soy una nueva criatura, en presencia de una vieja naturaleza aún. Y esa vieja naturaleza es lo más bajo, es lo más vil que soy. En la Biblia tenemos una lista de esas vilezas que emergen de vivir en la carne. Vamos a la Escritura y veamos esta lista, estas características que surgen, que evidencian esa manera de vivir. Gálatas 5:19. El apóstol Pablo habla de estas cosas, de las manifestaciones de la carne. Gálatas 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas, hermanos, son solamente una pequeña lista comparado de todas las cosas malas, de todas esas vilezas que emergen de una naturaleza pecaminosa, de dejarse gobernar por esa parte vil. Todas estas cosas surgen de ello. Todo cristiano entonces tiene dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán y que aún está ahí. Y otra, la naturaleza espiritual que recibimos de Dios por medio de la fe. Ya hemos visto este conflicto. El apóstol Pablo lo expresa de una manera clarísima. Quiere hacer algo, pero no lo hace. Y aquello que no quiere hacer, eso es lo que hace, porque son estas dos naturalezas oponiéndose entre sí. Cada una de estas naturalezas tienen sus propios deseos, tienen sus propios propósitos. Y estos deseos y propósitos son contrarios. La naturaleza carnal quiere satisfacer los deseos carnales, mientras la naturaleza espiritual quiere agradar a Dios. Ahora Pablo está muy consciente de esta tensión que hay en sí mismo y reconoce esa mezcla que hay en él. Por una parte, hermanos, aún somos de la tierra, pero tenemos otra parte que es del cielo. Hay dos partes en nosotros, una terrenal y una celestial. Y cuando vemos esto, hermanos, nos enfrentamos a realidades difíciles.
vemos, hermanos, que a pesar de que ya somos salvos por la fe en Jesucristo, que a pesar de ya estar justificados por la sangre de Jesucristo, y que a pesar, como dice el versículo 1, ya hemos sido librados de la culpa y de la condenación, que ya no hay condenación para nosotros, tenemos esta terrible lucha en nosotros. Y en medio de esa lucha tenemos un deber. Imagínate, en medio de la batalla tú todavía tienes un deber que cumplir. Estás luchando, estás batallando. Y en medio de esa batalla tienes un deber ahora como un nuevo creyente. Tienes el deber de glorificar a Dios. Y esto es lo que Pablo le dice a sus amigos cristianos romanos. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya son libres de culpa, ya son libres de condenación, lo que hablamos la semana pasada. Ahora, esa libertad cristiana no debe usarse para complacer a la parte terrenal que aún está en nosotros. Pablo dice: ah, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago las cosas que no quiero hacer. Pero a pesar de eso, doy gracias por Jesucristo, porque ya no hay más condenación, porque Dios me ha librado de la condenación y de la culpa. Y ahora dice Pablo: pero no por ello voy a usar esa libertad para justificar estar satisfaciendo los deseos que me demanda la carne. ¿Entiende eso? ¿Ve la progresión, la idea que el apóstol Pablo está exponiendo? La libertad cristiana no debe usarse para conducirnos como carnales. La libertad cristiana debe usarse para conducirnos como los ciudadanos celestiales que somos, como seres espirituales. Sí, ya no hay condenación, entonces pequemos. No, nada de eso. Ve ahí en Gálatas donde estábamos ahorita, en el capítulo 5. Vamos a estar en Gálatas y en Romanos, en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice: porque vosotros, hermanos, ustedes, iglesia, ustedes que fueron salvos, ustedes de corazones regenerados, ustedes que no tienen ya culpa ni condenación, a pesar de que son pecadores, ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se da cuenta? La libertad que ahora tenemos en Cristo, la ausencia, la exclusión de la culpa y de la condenación, el hecho de ser imposible que podamos ser juzgados y condenados por causa de nuestros pecados, ese hecho glorioso de que ya es imposible caer en condenación, hermanos, es una libertad enorme, valiosísima, que debe de saber usarse bien. Bueno, a veces vemos personas que están un tiempo en prisión, están algunos años en prisión y luego salen, y salen peores. Usan su libertad para hacer cosas peores que cuando estaban en prisión. Hermanos, nosotros debemos usar bien la libertad que Cristo ha ganado y nos ha dado.
Nosotros predicamos el evangelio de la gracia y lo hacemos, hermanos, a sabiendas de que podemos ser malentendidos. Es una realidad que en todas partes donde se predica el evangelio de la salvación por la fe y no por obras, en cualquier lugar que se predique bien el evangelio de la gracia, hermanos, está el riesgo de que haya oyentes que malentiendan, malinterpreten y usen a su conveniencia este evangelio. Siempre va a haber personas egoístas, malvadas, que confundirán la libertad con la arbitrariedad. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos libres, iglesia. Sin embargo, estoy consciente que pueda haber algunos oyentes en esta mañana aquí o escucharán este mensaje después, que puedan usar esas palabras para vivir en libertinaje. Hermanos, somos libres y sin embargo, esa libertad que tenemos es una libertad limitada. Nuestra libertad no se puede usar para vivir conforme a la carne, dice el apóstol Pablo. No se puede, no se debe usar para satisfacer los deseos de la carne. Por el contrario, no debemos de vivir satisfaciendo los deseos de la carne, sino debemos vivir según el Espíritu. Vea lo que dice el verso 9 de nuestro texto en Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Quiero enfatizar esto, hermanos, aquí. Estamos convencidos de que el cristianismo es una experiencia real. Escuche bien esto. El cristianismo no es una idea, una filosofía. No es un grupo, una comunidad global, solamente como si fuese una gran red de personas. Es mucho más que eso, hermanos. El cristianismo es una experiencia real. Es una vida en el Espíritu Divino. Morir con Cristo y resucitar con Cristo son más que conceptos dogmáticos, doctrinales. Vivir con Cristo y resucitar con Cristo tiene consecuencias reales y evidentes en el ser humano. Vosotros no viváis según la carne, ustedes, dice el apóstol Pablo, viven según el Espíritu. Inmediatamente, hermanos, cuando una persona cree de verdad el Evangelio y se rinde y abraza el Evangelio en verdad, con fe verdadera, inmediatamente comienza una nueva vida. Inmediatamente en esa persona inicia una purga de todas las cosas malas que hay en esa persona. Los deseos y los hábitos de ese viejo hombre carnal van desapareciendo progresivamente. Esa vieja naturaleza no desaparece, pero inmediatamente cuando llega la nueva naturaleza, esta vieja naturaleza empieza a menguar y empieza a purgarse todos sus malos hábitos. Todos esos deseos se van purgando y van menguando en una persona regenerada. El cristianismo es una experiencia real. Vosotros vivís en el Espíritu, según el Espíritu. Ahora, mediante que van saliendo esas virtudes, bueno, el
hombre regenerado va manifestando esas virtudes preciosas del Espíritu. Se comienzan a desarrollar todas las virtudes preciosas de esa nueva naturaleza que ahora está en el hombre regenerado. Porque vivir en el Espíritu, hermanos, tiene resultados. Quien tiene el Espíritu de Cristo produce conductas piadosas. El resultado de recibir el Espíritu de Cristo son frutos evidentes. Se producen actitudes y acciones que nos ayudan, hermanos, a servir y amar a Dios y al prójimo, a cumplir la ley de Cristo. Regresemos a Gálatas. En ese mismo capítulo 5 trata este mismo tema. Versículo 22. Mire las conductas piadosas, mire los frutos, las virtudes hermosas que emanan de la vida del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El cristianismo es una experiencia real. Esa es la experiencia de vivir en el Espíritu. Ahora, ese Espíritu, hermano, esa vida en el Espíritu es servicio. Es servicio. Ahí en el versículo 13 de Gálatas, ahorita leímos. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todas esas listas de virtudes hermosas que acabamos de leer tienen ese propósito, hermanos, de ayudarnos a servir a Dios y de amar a Dios, pero no solamente de servir y amar a Dios, sino cumplir la ley completa, amar y servir al prójimo como es debido. Vivir en el Espíritu es servicio. Esa es la forma de vida que está de acuerdo con la libertad cristiana, servir y amar a los hermanos. ¿Escuchó? Una persona que cree estar en el Espíritu y no se congrega y no tiene comunión con los hermanos, su relación es distante, frívola, siempre a cierta distancia con los hermanos. Ese no es el reflejo del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo sirve y ama al prójimo. Eso es lo que hace la libertad de Cristo. Nos da una libertad para amar. El que llega entonces a amar a sus hermanos, hermanos, ha recibido el amor de Dios. Usted conoce el texto de 1 de Juan capítulo 4 verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, confiesa, recita el credo apostólico, conoce los catecismos y confiesa, tiene sus confesiones diciendo, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es la vida del Espíritu de Cristo. Así que, hermano, el cristianismo no es dejar de hacer lo malo solamente. En esta batalla que tenemos entre la carne y el Espíritu, no se gana solamente dejando de hacer lo malo, sino, hermanos, esto se trata más bien de que una vez que recibimos esa vida nueva en la regeneración, uno de ahí en adelante
aprende y comienza a hacer el bien. Inicia entonces una vida que produce frutos y que empiezan a desarrollarse todas estas excelentes virtudes que leímos. Ve el verso 24 de Gálatas 5. Gálatas 5, 24. Vea qué pasa con los que son de Cristo. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, que dice, andemos también por el Espíritu. Aquí están estas dos cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La crucifican, ya no. Este es el no, en sentido negativo. No voy a obedecer los deseos, las demandas de la carne. Ese es el no. Pero esto no basta, hermano. Necesitamos andar también en el Espíritu. Es decir, necesitamos obedecer al Espíritu de Cristo. Necesitamos el hacer, la obediencia, el caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo logramos andar en el Espíritu? ¿Cómo se producen estas virtudes? ¿Existirá alguna fórmula instantánea para vivir en el Espíritu? Quiero decir dos o tres cosas de esto. Lo primero, hermanos, que tengo que decirles es que no existe ninguna ayuda instantánea para vivir, para andar en el Espíritu. Por el contrario, andar en el Espíritu es un proceso. La Biblia lo define como un andar, como un caminar continuo. Se refiere a andar en el Espíritu como una ocupación diligente y constante. Andar en el Espíritu es vivir una vida guiada y transformada constantemente por el Espíritu Santo. Aquí quisiera aclarar algunos conceptos que puedan estar todavía arraigados en algunos de nosotros. Una persona no anda en el Espíritu cuando comienza a sacudirse violentamente, como los carismáticos, bajo una supuesta unción. Esa persona está en el Espíritu porque se está sacudiendo en medio de los cantos y la música estruendosa. Eso no es andar en el Espíritu. Una persona no anda en el Espíritu cuando cae al piso porque un supuesto ungido le puso la mano en la frente. Cuando cae como inconsciente, alguien dice, está en el Espíritu, déjenla. No. Una persona no anda en el Espíritu cuando empieza a decir supuestas profecías en un trance. Eso no es andar en el Espíritu. Tampoco es estar saltando y danzando en medio de los cantos. Están danzando en el Espíritu. Eso, hermanos, no tiene sustento bíblico ni histórico. La iglesia nunca ha creído eso. Para los puritanos, hermanos, andar en el Espíritu implicaba cosas que quisiera yo compartirles. Para los puritanos, personas de profundos fundamentos bíblicos, andar en el Espíritu significaba tener una vida en conformidad a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a los mandamientos y a los principios bíblicos. Eso era, para los puritanos, andar en el Espíritu. Además, para ellos era mucho más que eso solamente. Andar en el Espíritu significaba estar viviendo una transformación interna constantemente. Ellos creían que el Espíritu Santo no solo guiaba a los creyentes en acciones externas. No solamente el Espíritu Santo guiaba a los cristianos
en la providencia que Dios tenía para ellos como su acompañante, no. Ellos creían, y así lo manifiesta la Escritura, que el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el agente interno que transforma constantemente los corazones y las mentes de los creyentes. Esa transformación interna constante es andar en el Espíritu. Por eso ellos pedían y esperaban que Dios produjera esa verdadera piedad y ese verdadero carácter cristiano. Si es que andar en el Espíritu es tener una vida conforme a la palabra de Dios, es estar viviendo una transformación interna constante. Tercero, andar en el Espíritu era resistir las tentaciones. Ellos sabían que andaban en el Espíritu cuando se esforzaban diariamente en luchar para vivir esa vida de pureza y de rectitud, resistiendo las tentaciones. Eso es andar en el Espíritu, hermano, ciertamente. Bíblicamente ellos creían también, hermanos, que andar en el Espíritu era orar y estudiar las Sagradas Escrituras. Eso es andar en el Espíritu. Estas cosas como orar y estudiar las Escrituras eran cosas fundamentales para tener la sensibilidad, para recibir la dirección del Espíritu Santo. Ellos miraban la necesidad, ¿cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo si no estoy sensible al Espíritu Santo? Si no estoy en oración, si no estoy en comunión con la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu de Dios me va a guiar? ¿Cómo puedo decir yo que estoy en el Espíritu si no estoy sensible a la dirección de Dios? Entonces miraban muy importante la oración y el estudio de las Escrituras. ¿Qué importante es esto? Tu ausencia de los estudios en la mañana y tu ausencia en la oración evidencian que estás en la carne. Es una muestra de que cuando tengas que buscar la dirección del Espíritu, no estarás preparado. Estarás frío, estarás insensible. Son cosas fundamentales, hermano, la oración y el estudio constante de las Escrituras. Eso es andar en el Espíritu. Ellos creían, hermanos, la importancia, porque así, hermanos, lo muestra la Escritura, como el pasaje que leímos en Gálatas ahorita, 2 veces lo hemos leído, que andar en el Espíritu era estar en una constante comunión con los santos. Ah, pastor, yo creía que andar en el Espíritu era venir y escuchar la predicación e irme. No. Vivir en el Espíritu, hermanos, para nuestros hermanos en el pasado implicaba esto, hermanos. Ellos sabían que para andar en el Espíritu necesitaban, era imperante para ellos tener una participación activa en la iglesia. Eran hombres bíblicos, eran hombres de palabra, de la palabra de Dios, hombres que vivían la palabra de Dios. Ellos miraban y creían lo que confesaban, vivían lo que confesaban, entendían sobre el asunto de la edificación mutua, que Dios nos edifica a través de nuestros hermanos, que no podemos ser edificados estando separados, ausentes. Creían la bendición que venía por parte de sus hermanos, la bendición que ellos tenían para dar a otros, el beneficio que ellos podían otorgar a la iglesia al estar en comunión con los santos, y el beneficio que ellos recibían al estar en comunión con otros cristianos. Eran cristianos bíblicos.
Así es que por eso, hermanos, participaban de la edificación mutua, de la rendición de cuentas y el apoyo mutuo en las necesidades físicas, en las necesidades de esta vida. Pero todo eso se da en un contexto de la comunión de la iglesia. ¿Alguno piensa que puede andar en el Espíritu carente de la comunión de los santos? Está equivocado, está en la carne. La carne no quiere eso. La carne es independiente. La carne es el yo. En la carne es la autosuficiencia. La carne es el orgullo. La carne es la soberbia. El Espíritu, donde está el Espíritu, hay humildad, hay servicio, hay entrega, hay amor, hay generosidad, hay comunión. Eso es andar en el Espíritu. Ahora, lo segundo que podemos decir, hermano, de esta batalla que hay, que necesitamos vencer esa naturaleza que no queremos tener. Quiero decirles, hermanos, que esto ocurre, esa cosa de excluir progresivamente a la carne, ocurre cuando nos ocupamos del Espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, lo voy a decir de otra manera. La carne hace exactamente lo mismo. Cuando tú te ocupas de la carne, excluyes la vida del Espíritu en tu vida, menguas, reduces la vida del Espíritu en tu vida. Pero cuando te ocupas del Espíritu, debilitas, excluyes la vida de la carne en ti. Esa es la fórmula, hermano. Los fuertes deseos pecaminosos, escuche, no se combaten directamente con abstinencia. Los malos deseos de tu carne no se combaten directamente con abstinencia. Es más, enfocándote, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, poniéndote frente a ese deseo y luchar directamente contra él. Así no es. ¿Cómo es entonces, pastor? Ahí está tu deseo fuerte, ahí queriendo tentarte, queriendo hacerte caer, y tú estás ahí atento a él diciéndole, no lo voy a hacer. No, esa no es la manera. Date la vuelta, déjalo ahí y enfócate en Dios. Enfócate en hacer las cosas del Espíritu. Y cuanto más te enfoques y comiences a andar en el Espíritu, esta naturaleza se empieza a debilitar por sí sola. ¿Escuchó? ¿Qué pasa cuando aún un fumador que quiere dejar el cigarro o un alcohólico quiere dejar el cigarro y está allá en su casa y está diciendo, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a fumar? ¿Qué es lo único que está haciendo? Está pensando en el alcohol y está pensando en el fumar, en el vicio, y solamente crece más el deseo. Hermanos, así pasa. Nosotros no podemos apagar esos deseos de la carne enfocándonos en lidiar con ellos directamente, dándole la cara directamente a ellos. ¿Sabe por qué? Porque no hay fuerza en nosotros para vencerlos. Nuestra forma de vencer es enfocarnos, trabajar diligentemente en vivir la vida del Espíritu.
en esforzarnos para vivir conforme a la palabra de Dios, poner nuestras metas claras, lo que queremos. No solamente es dejar esto, lo más importante es, hermanos, estar enfocado, buscando que Dios transforme nuestro interior. Hermanos, orar, estudiar la palabra, estar viviendo en la comunión de los santos. Así, hermanos, esta lucha se combate indirectamente, ocupándonos de las cosas espirituales. La carne no se vence con la carne. La carne se vence por el Espíritu. ¿Escuchó? Bueno, vea lo que dice el versículo 6. Aquí está por el sustento de esto que les estoy diciendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas de la carne y estar ahí luchando para tratar de no hacer las cosas y estar ahí en esa, dándole la cara a la tentación y a los malos deseos, estás ahí ocupándote de ella, ¿qué vas a producir? Muerte. Es lo que produce la ley, es lo que Pablo está diciendo. No podemos cumplir la ley. No podemos estar nosotros enfocados tratando de hacer el bien, porque la carne siempre va a pecar. Nuestra naturaleza nos hace imposible poder vencerla. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esos son los resultados de ocuparnos en la carne. Ocuparse de la carne es muerte, pero también dice el versículo 8 que ocuparse, que vivir en la carne es enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden, dice, agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo venzo a la carne entonces? Bueno, no puedes vencer a la carne tú. No puedes ocuparte de la carne tú. El Espíritu se tiene que ocupar de la carne. Es el Espíritu quien santifica. Es el Espíritu quien vence a este enemigo. No eres tú. Por tanto, es mejor vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo quien vence a esta parte carnal. El ocuparse de la carne es muerte. Este es el ejemplo, hermanos, del hombre que decide cuidarse solo a sí mismo. Yo solo. Yo voy a ocuparme de la carne. Yo voy a ocuparme de luchar contra este enemigo. Ese es el hombre que quiere cuidarse a sí mismo solo, esforzándose por obtener la vida y la paz sin la ayuda de Dios. Pero la Escritura es clara que sin Dios nada se puede hacer. Y lo que se hace es pecado. Pecado que produce muerte. El que se ocupa de la carne no deja lugar para que Dios cuide de él. El que se ocupa de la carne no está esperando la salvación de Dios. Está viviendo para sí mismo. Está engañado. Cree que tiene vida y que tiene paz. Pero para él solamente hay muerte y enemistad contra Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esos son los resultados de enfocarnos en esta batalla en la carne. ¿Cuáles son los resultados de vivir en el Espíritu? Vea lo que dice el versículo 6 en su segunda parte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que si yo digo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A pesar de eso, yo puedo tener vida y paz si me ocupo
de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vida y es paz. Hermanos, pregunto, ¿en qué estás ocupando tu vida? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿La carne o el Espíritu? No estás seguro. Observa los resultados. ¿Quieres saber si estás en la carne o en el Espíritu? Observa los resultados. ¿Tienes vida y paz en tu corazón? ¿O tu conciencia está intranquila? ¿Temes de haber contristado al Espíritu? Porque dentro de ti sabes que has estado viviendo enfrentando a la carne sin Dios, sin ocuparte de las cosas del Espíritu. Hermano, el apóstol lanza una advertencia terrible. Vea el versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuánta gente que se dice cristiana? Gente que se dice cristiana y vive en la carne y creen que el cielo los está esperando. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Gálatas 6:21? Vamos rápido ahí. Gálatas 5:21. Hay muchas personas que confiesan ser cristianas, pero viven en la carne y aún así esperan que el cielo esté abierto para ellos. Pablo dice en Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gálatas 5:21, ya os lo he dicho antes. Esto no es una cosa que ha dicho una ni dos veces. Aquí en Gálatas dice, yo ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven conforme a la carne heredarán el reino de Dios. No te equivoques. Cristo nunca reconocerá a los que se rinden a ser esclavos del pecado. No. Cristo vendrá solamente para los que fueron verdaderamente libres y tomaron su libertad para andar, para vivir en el Espíritu, reflejando el Espíritu de Cristo, dando muestras, evidencias claras de que el Espíritu de Cristo moraba en ellos. Cristo no vendrá por los que escucharon una vez el Evangelio de la gracia y entonces dijeron, ay, esta es una iglesia especial para mí. Aquí predican que no se pierde la salvación. Este es el lugar justo para mí porque yo necesito justificar mi carnalidad. Oh, amados, necesitamos hacerle frente a este versículo, darle la cara a este versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú que predicas y enseñas, o tú que escuchas cada domingo, todos nosotros, hermanos, no debemos de esconder nuestro rostro a estas palabras. Pablo le dice a sus amigos esta advertencia. No se lo dice a los incrédulos. Todos necesitamos meditar en esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Nadie, hermanos, debiera tener tanta seguridad en la salvación que se confíe y no atienda estas palabras. ¿Escuchó? La seguridad en la salvación es buena, pero no debe de haber tanta seguridad como para decir esto no es para mí. Yo no debo de examinar mi vida, yo no debo de ver si están los frutos. No, yo ya estoy salvo. La seguridad de la salvación es buena, pero no tengas tanta para tener arrogancia y no considerar estas palabras para ti. Escucha esto, hermano. Si el Espíritu Santo no está viviendo en ti, si alguno aquí examina su vida y ve que el Espíritu Santo no es quien lo guía, no es el Espíritu Santo, no obedece a las palabras de Cristo, a las enseñanzas que el Espíritu Santo da, si alguno no es consolado por Dios, sino que recibe su consuelo de otros medios terrenales, si alguno está apoyándose no en el Espíritu de Cristo, sino está confiando en cualquier otra cosa o en alguien más, ponga atención. No estés tan seguro de que eres de Cristo. Si no tienes las evidencias de que el Espíritu de Cristo está en ti, no podemos estar tan confiados. Una cosa es profesar la religión y otra cosa muy distinta es poseer la vida de Cristo. Sí, podemos tomar la cena del Señor, pero puede que tomes la cena del Señor y sin embargo cuando estés delante del Señor, el Señor te diga, tú nunca me perteneciste. Si nunca tuviste el Espíritu de Cristo, nunca fuiste de Él. Hermano, pero esto no es algo azaroso. Tú puedes saber o no si el Espíritu de Cristo está en ti. Ahí están las marcas, deben de estar las señales. Qué triste será cuando Jesucristo venga y le diga a algunos confiados, tú no tienes mi espíritu, tú no eres mío. Y algunos le van a decir, Señor, pero yo me ocupé tanto de no hacer lo que la carne me quería que hiciera. Yo luché tanto contra la carne. Luchaste mal, mijo. Luchaste mal. Hiciste vivir una vida luchando contra la carne sin mí. Señor, pero yo me privé de tantas cosas para poder entrar al cielo. No tienes el Espíritu de Cristo. El cielo no es para ti. Lo siento, pero a menos que tengamos el Espíritu de Cristo, no habrá nada para nosotros, sino maldición y condenación. Yo sé, hermanos, que algunos predican un evangelio más agradable al oído que lo que estoy hablando ahorita. Yo sé que en esta mañana muchas personas en esta ciudad están escuchando un evangelio muy general, donde todos tienen partes en el reino de Dios, pero la Biblia no conoce ese evangelio y yo tampoco. Si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, hermanos, oremos, clamemos a Dios, porque es posible que seas creyente verdadero del evangelio y que en esta mañana no estés viendo claramente la obra del Espíritu en tu vida.
Clama a Dios para que las evidencias sean más claras, hermano. Para que esa vida del Espíritu sea el testimonio de que Dios te está diciendo: yo estoy contigo. Ocúpate de las cosas del Espíritu, creyente verdadero, ocúpate más para que la carne se debilite y mengüe. Porque eso de que la carne es débil es un cliché, hermanos. No que la carne es débil, no, que débil va a ser. La carne es fuerte, es una bestia devoradora. Hermanos, clama al Señor, clamemos juntos para que la obra del Espíritu en nuestra vida sea cada vez más evidente. Él es el que nos puede ayudar a menguar la carne, solamente Él. Ahora, si alguien nunca ha tenido esa nueva vida, esa vida espiritual, nunca ha tenido rastros de esas señales, hoy es el día de que le pidas a Dios perdón por tus pecados. No importa si eres el mayor de los pecadores entre nosotros o el mayor de los pecadores en esta ciudad. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. La Escritura dice en esta misma carta, en Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Clama a Dios por tu salvación. Yo estoy seguro que si alguien pide sinceramente perdón por sus pecados y clama por la gracia de Dios, Dios lo perdonará. Esa es la promesa de Dios. Clama a Dios. El que toca, se le abre. Si tú clamas, Él responde. Clama a mí y yo te responderé. No hay falta de esperanza. Hay un evangelio, hay buenas noticias, hay un Dios de gracia y de misericordia para todo aquel que venga a Él en humildad, en reconocimiento a estas santas verdades claramente expresadas en las Escrituras. Que el Señor, hermanos, nos conceda el vivir de la manera que Él quiere que vivamos y nos ayude a los creyentes, hermanos, a manifestar esas virtudes gloriosas, andando en el Espíritu, en obediencia a las cosas que hoy aprendimos que debemos de hacer para andar, caminar en el Espíritu de Dios. No hay victoria de otra manera. Él es el que vence nuestras batallas. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi libertador. Yo no puedo vencer, yo no puedo libertarme. Él es nuestro libertador. Y Él está dispuesto. Él quiere y puede, como vimos en la mañana, ayudarnos. Amén. Vamos a orar.